Buenas tardes, jóvenes. No, pobrecito, ya también debe estar fastidiado. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Sí. ¿Quién es el delegado? ¿Está el delegado o no está el delegado? ¿Está? ¿No está? O alguien que me diga, ¿están todos? ¿Falta alguien? ¿Empezamos? Empecemos, doctor, estamos en hora. Sí. Empezamos. Ya, perfecto. Voy a compartir. Me avisan si se ve. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Miren, la clase de ahora es un poquitito larga. Vamos a hacerla lo más rápido que se pueda, pero es un poco larga. Ustedes, yo supongo que han visto ya lo que es la leucemia amiloide crónica, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Entonces, la leucemia amiloide crónica, junto con estas neoplasias que vamos a ver hoy día, pertenecen a este gran grupo que se llama las neoplasias mieloproliferativas crónicas. ¿Ok? Todas ellas se llaman neoplasias mieloproliferativas crónicas, antiguamente llamados síndromes mieloproliferativos crónicos, ¿no? Ahora le han puesto el nombre de neoplasias. ¿Ok? Como la LMC, para hacer diagnóstico, necesito que tenga Filadelfia, que yo demuestre el Filadelfia. Todas las demás les han puesto el nombre de neoplasias mieloproliferativas crónicas Filadelfia negativas, ¿ya? Antes pertenecían todas a un gran grupo, ahora las han dividido en neoplasias, en leucemia amiloide crónica y en las neoplasias mieloproliferativas crónicas Filadelfia negativas, ¿no? Entonces hoy día vamos a hablar sobre este grupo de patologías, que como su nombre dice, es crónico, crónico. También son, en el fondo también son leucemias, en el fondo también son cánceres, pero que tienen más un comportamiento crónico, más que el comportamiento agudo que se ve, por ejemplo, en las leucemias agudas, ¿no? Hay varios tipos, yo voy a hablar de los tres tipos más frecuentes, que son la policitemia vera, ¿ok? La trombocitosis esencial y la mielofibrosis, ¿no? Tenemos otras que son menos frecuentes, esas no voy a hablar yo, como es la leucemia neutrofílica crónica, la leucemia eosinofílica crónica, ¿no? Que son raras, ¿ya? Entonces, ya ustedes han visto la leucemia mieloide crónica, que es Filadelfia. Ahora vamos a hablar de las neoplasias mieloproliferativas crónicas Filadelfias negativas, las clásicas, ¿no? Las clásicas. Polisistemia vera, trombocitosis esencial, mielofibrosis primaria. ¿Ok? Para empezar, ¿qué tienen de común todas estas? Que tienen unos marcadores, ¿no? Que han sido recientemente descubiertos, no tendrán más de 15 años los marcadores de estos marcadores de ser descubiertos. Antiguamente se las metieron todas en un saco sin saber por qué y resulta que sí tienen algo de correlación unas y otras, ¿no? O sea que estaba bien que se juntaran todas en este término de neoplasias mieloproliferativas crónicas, ¿no? Pero eso se ha descubierto recién en los últimos años en base a las alteraciones mutacionales que se encuentran en estas neoplasias, ¿no?
Una de las primeras mutaciones que se descubrió fue la mutación del gen del YAC2, del YAC2, ¿ya? Eso fue en el 2005, o sea, hace casi 20 años, imagínense, ¿no? Antes de eso, pues, no teníamos conocimiento de esto, ¿ok? Eh, Después se han ido descubriendo otros tipos de mutaciones, que ahorita vamos a ver, ¿no? Pero la principal fue la YAC2, ¿ok? Y la YAC2, vamos a ver más adelante, pues es prevalente sobre todo en la policitemia vera, que representa casi, está presente casi en el 95-97% de las policitemias veras. Es decir, si la mutación del YAC2 es negativa, casi, no podemos decir que sí totalmente, pero casi podemos descartar una policitemia vera. ¿Ok? Se dice que estas neoplasias, pues tienen una incidencia de más o menos 4 a 5 casos por 100.000 personas al año, ¿no? Más o menos como las leucemias agudas, ¿no? Siendo quizás las más frecuentes la policitemia vera y la trombocitosis esencial sobre la mielofibrosis, que es un poquito menos frecuente, ¿no? ¿Ya? Pero en general, como grupo, también son infrecuentes, ¿no? Estamos hablando de solamente 4 a 5 casos por 100.000 personas al año. Indudablemente, conforme nosotros avanzamos en edad, esa tasa de incidencia va aumentando. O sea, hay menos incidencia en personas jóvenes, e indudablemente la incidencia aumenta conforme la edad va aumentando. Entonces decíamos que la primera mutación fue el JAK2, que es la mutación de este gen que es el Janus quinasa 2, ¿no? La mutación que se descubrió primero fue el JAK2B617F, ¿no? Que está en el exón 14, que lleva el nombre porque en ese codón, en esa región del 617, se está cambiando la valina por la fenilalanina, ¿no? Por eso se llama B617F, ¿no? Después se descubrió también la mutación del JAK2, pero del exón 12. Esa es otra mutación, ¿ok? En el tiempo se descubrió la mutación de la calreticulina, el CalR, y después una mutación que también está asociada, que es la mutación del oncogen del virus de la leucemia mieloproliferativa, el MPL, ¿ya? MPL, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se come este sancochado, ¿no? Porque es una serie de terminados, ¿ok? Miren, el JAK2 B617F, ¿ok? Está presente en el 95 a 97% de las policitemias veras. Y la mutación del JAK2 exón 12 está presente en un 3 a 5% del resto. Y quedará pues 1% o menos de policitemias veras que son negativas al JAK2. O sea que no tienen ni JAK2B617F ni JAK2 exón 12 mutados. ¿Ya? Y ahí ya veremos cómo hacemos el diagnóstico, pero de otra forma. ¿Ok? Se sabe que la mutación JAK2B617F también está presente en las otras dos, en la trombocitosis esencial y en la mielofibrosis primaria, más o menos representando en cada una de ellas un 60%, 50-60% de los casos, o sea, un poquito más de la mitad de trombocitosis esencial y mielofibrosis primaria, tienen también mutación del JAK2B617F. Pero ninguna de esas dos tiene mutación del YAR2 exón 12. O sea, no hay mutación del YAR2 exón 12 en ni trombocitosis esencial ni en mielofibrosis. ¿Ok? Solamente en policitemia vera. ¿Estamos? La mutación de la calreticulina y la mutación MPL son las segundas mutaciones en frecuencia, pero que rara vez, muy rara vez, pero muy rara vez se ve en policitemia vera. ¿Ya? Casi policitemia vera podemos decir que las mutaciones son casi exclusivas del JAK2. Se han descrito casos muy raros, poco frecuentes de encontrar mutaciones de la calreticulina o del MPL en pacientes con policitemia vera. ¿Ya? Entonces, podría haber, pero muy raro. ¿Ok?
¿Dónde se ven estas mutaciones? Se ven en las otras dos entidades, en trombocitosis esencial y en mielofibrosis primaria, siendo la calreticulina la segunda mutación. Acuérdense que la primera es JAK2B617F, que está más o menos en el 50-60% de los casos de trombocitosis esencial y mielofibrosis. La calreticulina en trombocitosis esencial más o menos está en un 20% de los casos, o sea, de los restantes, ¿no? De los que quedan, eh, yendo desde 15 a 25%. Mientras que en la mielofibrosis está un poquito más, tiene un poquito más de incidencia, representa el 25 a 35% de los casos, de los que quedan indudablemente, porque el 50-60%, vuelvo a repetir, es JAK2B617F mutado, ¿no? Y el gen MPL, la mutación del gen MPL de la leucemia mieloproliferativa, solamente está presente en 4% de las trombocitosis esencial y en el 8% de las mielofibrosis primarias. O sea, pregunta de examen, ¿cuál es el orden de frecuencia en que debería tomar los exámenes para ver mutaciones en una trombocitosis esencial? Primero, por frecuencia, tengo que pedir JAK2 B617F. Segundo, por frecuencia, debería pedir la mutación de la calreticulina y finalmente pedir la mutación del MPL si es que todas las anteriores han sido negativas. Lo mismo en mielofibrosis. Se sabe que hay un grupo de trombocitosis esencial y mielofibrosis primaria que son negativas a los tres marcadores. Y eso se llaman triple negativos, ¿no? Triple negativos, porque no tienen ni mutación del JAK, no tienen mutación de la K-reticulina y no tienen mutación del MPL. ¿Ok? Entonces, empezamos con la policitemia vera, una de las más frecuentes, junto con la trombocitosis esencial. ¿Ok? Eh, ¿Cuál es el problema en la policitemia vera? Acuérdense que estas neoplasias son alteraciones que surgen a nivel de la célula progenitora hematopoyética, o sea, el compromiso es a nivel de la célula progenitora hematopoyética, ¿ya? Entonces, la policitemia vera se caracteriza por haber un gran incremento de la hemoglobina por encima de los valores normales, por encima de los valores normales. O sea, lo que predomina en un paciente con policitemia vera es el incremento de la hemoglobina. ¿Cómo llamamos al incremento de la hemoglobina? Eso lo vimos en el seminario que hicimos con el grupo de acá de Revaliati. Se llama poliglobulia, eritrocitosis o policitemia. Yo no utilizo el término policitemia para referirme a la hemoglobina alta. ¿Por qué? Porque puedo dar a entender que ya le estoy poniendo un diagnóstico. Y en realidad no estoy poniendo ningún diagnóstico, solamente estoy diciendo que la hemoglobina está alta, por eso es que no utilizo policitemia. El mejor término, dice la literatura, es eritrocitosis. Ahí me gusta utilizar más el término de poliglobulia. Entonces, cuando digo eritrocitosis, poliglobulia, lo único que estoy diciendo es que la hemoglobina está alta, no estoy diciendo nada más. ¿Ok? Se sabe que también estos pacientes, en algunas situaciones, ¿no? La más frecuente es que solamente la hemoglobina esté comprometida y es que esté alta, pero también en algunos casos se acompaña de leucocitosis y o de trombocitosis, ¿no? Siendo más frecuente la trombocitosis, ¿no? Entonces, a veces ustedes pueden encontrar pacientes con policitemia vera que no solamente la hemoglobina está alta, sino que las plaquetas también están altas y los leucocitos están altos. ¿Cómo sabemos que es policitemia y no las otras? Porque la hemoglobina está alta, ¿ya? Lo que marca ahí es la hemoglobina alta. Porque las otras dos vamos a ver, o la hemoglobina está disminuida o en todo caso normal, pero no va a estar elevada, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo? Miren, nosotros tenemos el JAK que codifica un receptor en la membrana de la célula progenitora hematopoyética para la eritropoyetina, y no solamente para la eritropoyetina, también codifica para el factor estimulante de colonias granulocíticas, el filgrastim, y también para la trombopoyetina. Por eso es que estas series también pueden ser alteradas por el JAK2, ¿no? El JAK2 no solamente produce poliglobulia, sino también produce trombocitosis esencial y produce mielofibrosis primaria, ¿no? Entonces,
Este receptor, para que se active, porque este lo que va a activar es una tirosinquinasa, ¿ya? Va a activar una tirosinquinasa, eh, necesita que se fije el factor de crecimiento respectivo, o sea, o se fije la eritropoyetina, o se fije el filgrastim o la trombopoyetina. Cuando se fija el receptor la eritropoyetina, se fosforila la tirosinquinasa y se vuelve activa. Y lo que hace la tirosinquinasa es despertar una serie de señales como ustedes ven acá, el STAT, el P13K y el RAS-MAPP, que son una serie de señales que lo que van a originar es qué cosa es, van a ordenar que la célula prolifere. Como es eritropoyetina, va a ordenar que prolifere sobre todo la serie eritroide, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el caso de la mutación del JAK? El receptor está mutado y está alterado estructuralmente. Y esa alteración estructural hace que la tirosinquinasa esté permanentemente fosforilada y por tanto activa, ¿no? En el otro caso necesita del factor de crecimiento, la eritropoyetina o la trombopoyetina o el factor de crecimiento de colonias granulocíticas para poder activarse y de esa forma ordenar la proliferación celular. Cuando está la mutación, esa tirosinquinasa está constantemente y permanente activa, o sea, está fosforilada y está activa constantemente, por lo tanto, está mandando señales constantemente de qué? De proliferación. Por eso es que se produce estas entidades, ¿no? En el caso de la policitemia vera se produce pues el incremento sobre todo de los eritrocitos. Pero vuelvo a repetir, también en algunas circunstancias se pueden acompañar sobre todo de trombocitosis o de leucocitosis. ¿Ya? Entonces, la mutación ocasiona que esté siempre prendido esta tirosinquinasa que lleva a la proliferación celular. ¿Ya? Como la mutación se produce en la célula progenitora hematopoyética, ¿no? Es lógico entender por qué también a veces pues, se puede producir leucocitosis, trombocitosis asociado a la eritropoyetina, porque esta es una célula inmadura, todavía no se ha diferenciado hacia la serie eritroide, por tanto, potencialmente puede dar origen a las tres tipos de series, ¿no? Tanto la serie plaquetaria, la serie leucocitaria o los eritrocitos, ¿no? Por tanto, no es raro, claro, no es lo más frecuente, pero tampoco es que sea muy raro ni insólito que junto con la hemoglobina alta se encuentre leucocitosis y plaquetas altas. ¿Ok? La incidencia anual, ya veíamos, de policitemia vera más o menos es de 1,5 a 2,5 personas casos por 100.000 personas al año, ¿no? Este es de más o menos personas un poquito mayores. La mediana de edad del diagnóstico de la policitemia vera está alrededor de 60 a 65 años, ¿ya? Solamente un 25% de los casos son menores de 50 y menores de 40 solamente 10%. Vamos a ver que la incidencia en menores es un poquito mayor en trombocitosis esencial, ¿ok? La policitemia ligeramente está por encima, tiene una mayor prevalencia, pero muy ligera por encima de los hombres versus las mujeres, ¿no? Y de hecho que la policitemia vera tiene un impacto negativo pues sobre la sobrevida del paciente porque puede aumentar la morbimortalidad, ¿no? Y eso vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces acá, miren, este es un hematocrito normal, ¿no? Una hemoglobina normal, acá la anemia, y este es lo que es la poliglobulia o eritrocitosis, ¿no? Valores altos de hematocrito y por tanto también de hemoglobina. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cuál es el problema de tener hemoglobina muy alta? El problema dentro de la lógica es pensar de que hay muchos glóbulos rojos en sangre periférica y esa sangre, por tanto, entre comillas, así lo podemos decir, no es exactamente cierto, pero entre comillas, es más espesa, circula más lentamente
y se puede coagular más rápidamente. Por tanto, las complicaciones y las manifestaciones más frecuentes de esta enfermedad, y vamos a ver lo mismo en trombocitosis esencial, son las manifestaciones de justamente la formación de trombos, coágulos, de isquemia, ¿no? ¿Ya? Entonces, y la complicación más grave y por la cual damos tratamiento al paciente es por la probabilidad de formar trombos, coágulos en cualquier parte del cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos encontrar nosotros como cuadro clínico de una polistemia vera? Una serie de disturbios y manifestaciones de alteraciones en la microvasculatura, porque la sangre pues circula más lentamente, se forman microtrombos, entonces es como si hubiera un grado de insuficiencia vascular, ¿no? Un grado de insuficiencia vascular. ¿Eso cómo se va a manifestar? Acuérdense que uno de los tejidos más irrigados es el cerebro, ¿no? Y el cerebro necesita estar con una circulación activa, con oxígeno constantemente llegándolo para estar totalmente activo, ¿no? Si yo tengo una sangre que es más espesa, llega más lentamente, el oxígeno no llega totalmente, entonces estos pacientes van a tener problemas a nivel del sistema nervioso central, manifestados sobre todo como cefalea, pero no es un dolor. Es un dolor como pesadez, ¿no? Como si tuviera pesada la cabeza o un aturdimiento, ¿no? El paciente siente con la cabeza pesada, ¿no? Más que dolor, así como uno podría pensar en el dolor exquisito, no, es más como una pesadez de cabeza que se presenta casi en la mitad de los casos. También por este mismo fenómeno, ¿no? Porque la sangre está llegando muy lentamente, con dificultad el oxígeno, etcétera, puede haber visión borrosa, puede haber escotomas. En las manos, como ven ustedes en la figura ahí, puede haber un cambio de coloración medio eritrocítico de las zonas distales de los dedos, ¿no? Acompañadas de dolor, porque es como que si hubiera zonas de isquemia ahí, ¿no? Que se hubieran formado trombos y no llegara la sangre completamente, y entonces cambia la mano hacia un color medio eritematoso, ¿no? Pero acompañado de dolor, ¿no? Dolor en las partes distales de los dedos de las manos y de los pies, ¿no? Eso, ¿cómo se llama? La eritromelalgia. Eritromelalgia, ¿no? Puede haber palpitaciones y dolor torácico, ¿ok? Como si fueran eventos isquémicos, pues, ¿no? Isquémicos. Puede haber parestesias distales, ¿no? Eh, una característica de la policitemia vera es el prurito, ¿ya? Que se presenta hasta en 30-60% de los casos según las series, ¿no? Y que generalmente se provoca más después de bañarse con agua caliente, ¿no? El prurito acuagénico, ¿no? El paciente se baña y después de bañarse con agua caliente, pues siente un prurito en todo el cuerpo, ¿no? Prurito acuagénico, ¿ya? Puede haber molestias epigástricas hasta llegar a úlcera gástrica, inclusive hemorragia digestiva alta. Estos pacientes pueden tener esplenomegalias, algunas veces esplenomegalías importantes, ¿no? Un poco grandes, que pueden también ocasionar disconfort, o sea, sensación de pesadez en el hipocondrio izquierdo, llenura precoz, etcétera, ¿no? Pueden en algunos casos acompañarse, eso se sabe que más o menos hasta en un tercio de los casos se puede acompañar de síntomas constitucionales, ¿no? La famosa pérdida de peso, sudoración o inclusive a veces febrículas, ¿no? Los síntomas constitucionales pueden estar presentes también por sistemia vera hasta en un tercio de los casos, ¿ya? Y la complicación más temida y que se puede presentar inclusive ya desde el debut, pues son las trombosis, ¿no? Que pueden ser trombosis venosas, superficiales, profundas o trombosis arteriales. Se dice que lo más frecuente son las trombosis arteriales. Y en algunos casos, inclusive puede haber hemorragia, pero en menor grado. La complicación más frecuente son las trombosis, pero también puede haber complicaciones hemorrágicas. En la exploración física, ¿qué vamos a ver? Como hay una hemoglobina muy alta, estos pacientes tienen una facies rubicunda, ¿no? Lo que llaman una facies pletórica, enrojecida, ¿no? Ese es lo característico de estos pacientes.
puede haber inyección subconjuntival, o sea, los ojos con las arteriolas, las venas ahí del esclera totalmente enrojecidas, ¿no? Muy intenso, ¿no? La inyección conjuntival. Puede haber también esa rubicundez en la palma de las manos, en las plantas de los pies, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es lo primero que uno ve cuando viene un paciente con hemoglobina alta, pues. Puede haber presencia de organomegalia, visceromegalia. Lo más frecuente, la esplenomegalia, que puede estar presente en más de la mitad de los casos. Un poquito menos frecuente, la esplenomegalia. Perdón, la hepatomegalia, ¿no? Menos frecuente la hepatomegalia, lo más frecuente la esplenomegalia. Y esta esplenomegalia tiende a ser leve a moderada, ¿no? Leve a moderada, ¿ya? No tan masiva como podría verse, por ejemplo, en la mielofibrosis. En la mielofibrosis, en la etapa fibrótica, podemos encontrar vasos muy grandes que llegan hasta la fosa ilíaca izquierda, ¿no? A largo plazo, ¿cuál es el problema? O sea, a corto plazo hay que evitar pues las trombosis, en menor grado los sangrados y las manifestaciones que ya hemos visto de estos falta de una buena irrigación a nivel de los tejidos, ¿no? Estos disturbios arteriovenosos que llevan pues con esto de la cefalea tipo pesadez, disturbios visuales, la eritromelalgia, el prurito acuagénico, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el problema a largo plazo? A largo plazo, esta entidad que es la policistemia vera, en 15 o 20 años se puede transformar en una leucemia aguda. Se puede transformar en una leucemia aguda. Eso sucede en un poquito más de 10% de los casos. Y se puede transformar en una mielofibrosis. Mielofibrosis. O sea, al inicio no es mielofibrótica, es una policitemia vera, pero en el tiempo se puede fibrosar, puede haber una progresión a la fibrosis, de tal forma que a 15, 20 años, hasta 20% de los pacientes con policitemia vera fibrosan la médula ósea. Eso se llama una mielofibrosis, no primaria, sino post-policitemia vera, ¿no? ¿Ya? Que tiene casi las mismas características que la mielofibrosis primaria en esta etapa, pero no es mielofibrosis primaria desde el inicio, sino viene de una policitemia vera, ¿ok? Y las trombosis arteriales y venosas pueden aumentar también en el tiempo, por eso es que hay que tratar estos pacientes para evitar estas complicaciones trombóticas. Lamentablemente el tratamiento no me evita la transformación a leucemia ni la progresión a fibrosis. Lo único que hace el tratamiento es disminuirme la probabilidad de que estos pacientes hagan eventos trombóticos, ¿ya? Eventos trombóticos. Eh, Cuando el paciente llega a esta etapa de mielofibrosis post-policitemia vera, entra lo que se llama eh, la etapa de agotamiento, ¿no? Pues se llama policitemia vera en agotamiento, o sea, ahí ya normalmente el tratamiento es bajar la hemoglobina, ¿no? Cuando llegan ya a fibrosis, más bien el tratamiento es subir la hemoglobina porque la hemoglobina cae, ¿no? Entra como una fibrosis. Ahorita vamos a ver las características de la fibrosis, ¿no? Las células caen en la fibrosis, ¿no? En la fibrosis, más que parecer un proliferativo, parece más un problema de insuficiencia y realmente es una insuficiencia porque la médula ósea se fibrosa, pero pertenece a los síndromes mieloproliferativos crónicos. ¿Por qué? Porque inicialmente sí es una proliferación, ¿ya? Entonces, se llama policitemia vera en fase de gasto, se llama, ¿no? Cuando ya la hemoglobina comienza a caer solita, ya no necesitas del tratamiento para caer, sino cae sola. ¿Por qué? Porque ya la médula ósea se comienza a fibrosar, ¿no? Entonces, esa es una señal de que se está formando ya fibrosis en la médula ósea, que vuelvo a repetir, más o menos se presenta en un 20% de los casos, pero a largo plazo, ¿no? A largo plazo, más de 10, 15, 20 años, ¿no? ¿Qué estudio se puede hacer por sistemia vera? El hemograma es el básico, ¿no es cierto? Porque ahí vamos a encontrar la eritrocitosis, o sea, la hemoglobina elevada, que mayormente si se acompaña de las otras series elevadas, de la que más se acompaña es de una trombocitosis, que puede estar presente en 50, 40, a 60% de los casos,
y a veces también acompañarse de leucocitosis que está presente en 30-40% de los casos. ¿Ok? Es típico que el dosaje de eritropoyetina esté disminuido, esté por debajo de los valores normales, ¿no? Se presenta más o menos este hallazgo en un 85% de los casos, es bien alto, ¿no? De tal forma que si yo combino en la mutación del YAR2 con el dosaje de eritropoyetina, si no hay mutación del YAR2 y el dosaje de eritropoyetina no está disminuido, prácticamente yo podría descartar policitemia vera. ¿Ya? O sea, si yo pido la mutación del YAR2 y pido dosaje de eritropoyetina y el YAR2 me sale negativo y la eritropoyetina me sale normal, prácticamente yo puedo descartar policitemia vera. ¿Ya? Perfecto. La ferritina, en estos casos, muchas veces suele estar disminuida. ¿Por qué? Porque se ha agotado. Pues como la hemoglobina está que sube y sube y sube, está jalando todo el hierro. Y a pesar de que el paciente muchas veces está en ferropenia, ustedes piden la ferritina y está baja, y es más, en el hemograma inclusive ustedes pueden ver un volumen corpuscular microcítico sugiriendo que hay una ferropenia, sin embargo la hemoglobina está alta, ¿no? Esa combinación debe hacernos sospechar de que acá hay un problema neoplásico, ¿no? Porque normalmente si me falta hierro, pues mi hemoglobina yo espero que esté en anemia, ¿no? O disminuida o baja. Pero acá no, falta hierro y la hemoglobina, claro, no está en 19, en 18, pero está en 15, está en 16, en 14, ¿no? Como si el hierro sobrara, ¿no? Entonces, esa digamos, disparidad entre que no tengo hierro y la hemoglobina alta debería, ¿no? Debería hacernos sospechar un poquito que esto de repente es una neoplasia, o sea, una policitemia vera, ¿ya? La vitamina B12 puede encontrarse incrementada en algunos casos, de hecho puede encontrarse incrementada en cualquiera de los tres, de policitemia vera, mielofibrosis, trombocitosis esencial. Es un marcador indirecto que nos puede ayudar a decir, uy, parece que es un neoproliferativo crónico, ¿no? Como ayuda, como sugerencia, porque no es diagnóstico de nada, ¿no? La desogenasa láctica y el ácido úrico también pueden estar elevados, como están elevados en todas las neoplasias o en muchas de las neoplasias, indicando pues proliferación celular, ¿no? Proliferación celular y destrucción masiva, porque acuérdense, como se produce tantas células, también hay una mayor destrucción. ¿Qué mide la desogenasa láctica y el ácido úrico? Destrucción celular. Pero para que haya destrucción celular, estando la hemoglobina alta, es que hay una gran producción de células, ¿no? Entonces, indirectamente me están midiendo proliferación, ¿no? La fosfatasa alcalina granulocítica, perdón, la fosfatasa ácida granulocítica también puede estar elevada. La saturación arterial de oxígeno es normal para diferenciarlo de las poliglobulias secundarias debidas a hipoxia, ¿no? ¿Ya? Entonces, en policitemia vera la saturación es totalmente normal. Cuando hacemos la biopsia, vemos lo que está en el recuadro. Miren, este recuadro está llenecito de células, ¿no? Llenecito de células. Se dice que la celularidad dentro de la médula ósea, para nosotros estimar cuánta celularidad hay más o menos en la médula ósea, yo debo restar de 100 la cantidad de años del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene 70 años y yo quiero saber cuánto es la celularidad normal más o menos del paciente o cuánto de celularidad debería encontrar en la médula ósea de un paciente de 70 años, resto 100 menos 70, 30. O sea, mi celularidad más o menos debería ser 30% en la médula ósea. O sea, debería encontrar espacios vacíos y de todo el volumen o de toda la superficie, más o menos estimar que las células solamente representan el 30 o 40%. Sin embargo, ustedes vean esta médula ósea, este cuadro, no hay hueco, todas son células, ¿no? O sea, hay un incremento masivo de todas las células. Eso nos está hablando justamente de la mieloproliferación, pues, ¿no? En el caso de la policitemia vera, la proliferación es en todos lados, o sea, todas las series
todas las series están elevadas. Hay proliferación de los eritrocitos, proliferación de los mieloides granulocíticos, hay proliferación de los megacariocitos. Estas células grandes son megacariocitos. Miren la cantidad de megacariocitos que hay. Un montón de megacariocitos. Normalmente vemos uno, dos, pues acá vemos como dos, cuatro, cinco, seis, casi siete. Acá hay otro chiquito, ocho, ¿no? Entonces, hay proliferación de todas las células y toda la médula ósea está casi llena, ¿no? Eso se llama una panmielosis, un incremento de todas las células, pues un incremento de la mielosis viene de médula, hay un incremento de toda la celularidad de la médula ósea. Claro, dentro de toda la proliferación, lo que más prolifera, pues son los eritrocitos y los megacariocitos, que generalmente son algo pleomórficos, no muy atípicos, pero sí algo variables de morfología entre uno y otro, ¿no? Indudablemente los blastos, las células inmaduras, no están incrementadas, porque si estuvieran incrementadas estaríamos sospechando ya que hay una transformación a una leucemia aguda, ¿no? Y estos pacientes hay que hacerles desde el inicio reticulina para ver que no sea una mielofibrosis de fondo, de inicio, ¿no? Entonces, generalmente se dice que estos pacientes pues tienen, o es normal la reticulina, o sea, no hay, es cero, o es un grado uno, ¿no? Que es una reticulina muy pequeña, en poca cantidad, ¿no? Que puede estar presente al debut, cuando ya diagnosticamos polistemia vera hasta en el 20% de los pacientes, ¿no? Ok, entonces con todo esto, cómo hago yo el diagnóstico por listemia vera? Ok, para hacer el diagnóstico necesito tres cosas: el hemograma, la biopsia y la mutación. Ok, si yo tengo ahora criterio diagnóstico, lo han bajado, porque antiguamente el criterio diagnóstico era para hombres más de 18 y medio y para mujeres más de 16 y medio. Ahora, como criterio diagnóstico en polistemia vera, necesito que la hemoglobina sea mayor a 16,5 en varones y mayor a 16 en mujeres. Claro, estamos hablando a nivel de la costa, no estamos hablando a nivel de la sierra. A nivel de la sierra, pues habrá que hacer ya otras correcciones para ver qué niveles, ¿no? Pero a nivel de la costa, hemoglobina más de 16,5 en varones y más de 16 en mujeres, sospecha de policitemia vera, debería descartarse policitemia vera, ¿ok? Si la biopsia en médula ósea es compatible, ¿qué es compatibilidad? Cuando veo que hay una panmielosis, lo que hemos visto, ¿no? Una hipercelularidad de las tres líneas, ¿no? De la serie megacariocítica, de la serie eritroide y la serie mieloide granulocítica, ¿no? ¿No? Entonces, los megacariocitos, junto con los eritrocitos, son los que más predominan y son algo variables, pero no atípicos, o sea, de aspecto, como dice ahí, pleomórfico. Eso más la hemoglobina y más la presencia de una mutación en el YAC2, ya sea en el YAC2B617F o en el YAC2 exón 12, el tener esos tres criterios hace el diagnóstico de policitemia vera. Ahora, ustedes dirán, pero ¿y si no tengo YAC2? Entonces viene el criterio menor. El criterio menor es tener una eritropoyetina sérica por debajo del valor normal. ¿Ok? Entonces, se dice que si yo no tengo JAK2, pues para diagnosticar policitemia vera necesito los dos primeros, hemoglobina mayor a 16,5 o mayor a 16 si es mujer u hombre, respectivamente, la biopsia compatible con policitemia vera y una eritropoyetina baja por debajo del valor normal. Yo puedo igual hacer el diagnóstico de policitemia vera. Ahora, cuando la hemoglobina está mayor a 18,5 en varones y es mayor a 16,5 en mujeres, como que ya no es necesario del todo hacer la biopsia. Bastaría con tener ese nivel de hemoglobina y tener el YAC2 positivo para yo decir que esta es una policitemia vera. ¿Ya? Cuando está la hemoglobina, para el diagnóstico basta 16,5 en varones y 16 en mujeres. Pero para hacer diagnósticos sin necesidad de biopsia, pero sí con la mutación del JAK, e idealmente con una eritropoyetina baja, necesito
que la hemoglobina sea mayor a 18,5 en varones y mayor a 16,5 en mujeres. ¿Ok? Esto es más o menos cómo hacer el diagnóstico, pero ya les expliqué cómo se hace el diagnóstico. ¿Ok? Eh, este algoritmo se basa en si yo tengo JAK y la eritropoyetina, y con eso hago todo, ¿no? Por ejemplo, acá, si el JAK2 no está mutado y la eritropoyetina es normal o alta, prácticamente he descartado el diagnóstico. He descartado el diagnóstico. ¿Qué pasa si yo tengo un JAK2 no mutado, pero la eritropoyetina está por debajo? Entonces ahí yo no puedo descartar, a pesar que el JAK2 es negativo, yo no puedo descartarlo. ¿Qué tengo que hacer? Biopsia, para ver si es compatible con policitemia vera, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, mientras que yo tengo el JAK2 mutado, pues prácticamente, si la eritropoyetina es normal, tendría que hacer biopsia. Si la eritropoyetina es baja y la hemoglobina está por encima de 18,5 o encima de 16,5 mujeres, prácticamente he hecho el diagnóstico de policitemia vera. ¿Ok? Eh, pero claro, el diagnóstico tiene que hacerse en base a la historia clínica. De todas maneras, se debe descartar en la historia clínica cualquier dato que nos sugiera que esta poliglobulia o eritrocitosis pueda ser secundaria a otra enfermedad, lo que se llaman las poliglobulias secundarias, ¿no? O sea, donde eh, la hemoglobina está alta, pero en respuesta a otra cosa, no porque sea un problema en la médula ósea, ¿no? Entonces, eso hay que buscarlo en la anamnesis, ¿no? ¿Ya? Y de hecho, acá les he traído para que ustedes vean cuál es el diagnóstico diferencial en todo el caso de una poliglobulia, ¿no? La poliglobulia puede ser primaria, en ese caso policitemia vera, o secundaria o adquirida, ¿no? Que se debe a otras causas. En la secundaria, pues tenemos aquellas donde el problema básicamente es el oxígeno. El oxígeno disminuido por hipoxia hace que la eritropoyetina pues se incremente, ¿no? Se incremente y al incrementarse la eritropoyetina se produce una mayor producción de glóbulos rojos. Por ejemplo, la altura es una causa de esta hipoxia que origina que los glóbulos rojos estén elevados y por eso es que cuando uno sube a la altura, pues su hemoglobina sube, ¿no? Pero hay una serie de, digamos, circunstancias que pueden producir hipoxemia, ¿no? Como las enfermedades cardiovasculares, como los EPOCs, ¿no? Los enfisemas, el apnea del sueño, ¿no? Pacientes fumadores crónicos, ¿no? Pacientes obesos, muy obesos, también pueden hacer hipoxia, ¿no? Entonces, todos esos pacientes, hay también algunas drogas como los esteroides anabólicos, etcétera, que pueden incrementar la hemoglobina, ¿no? Entonces, hay que siempre buscar esas causas en la anamnesis, ¿no? Antes de meterme a buscar un JAK2, de repente descubro pues que este paciente puede tener un factor que me explique esa hemoglobina alta y que me haga o me sugiera que no es una policitemia vera, sino más bien una poliglobulia secundaria, ¿no? Y en el otro lado tenemos la otra causa de poliglobulia secundaria, es el la presencia de algunos tumores o quistes que son secretores de eritropoyetina, ¿no? En la primera hay una hipoxia y por tanto la hipoxia lleva a aumento de eritropoyetina. En este segundo caso hay tumores que llevan al aumento de la eritropoyetina y por tanto el incremento de la hemoglobina, ¿no? Ahí hay una serie de carcinomas, sobre todo renales, hepatocelulares, los meningiomas, los miomas uterinos. En algunos casos, personas con miomatosis uterina pueden tener hemoglobinas altas. Le sacan el útero, le sacan los miomas y la hemoglobina se normaliza, ¿no? Las estenosis de la arteria renal también pueden producir más eritropoyetina y los quistes renales, ¿no? Sobre todo la enfermedad poliquística renal, ¿no? También se ve una eritrocitosis después del trasplante renal. Y también yo he visto después del trasplante médula ósea en un par de pacientes con hemorroinas por encima de 18, 19,
sin ninguna otra causa, simplemente por el trasplante, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre en la anamnesis, cuando abordemos un paciente que tiene poliobulia, preguntar, dirigiéndonos un poquito en la anamnesis hasta a ver si hay alguna de estas causas, ¿no? Para de repente, desde el inicio, yo vislumbrar que de repente esto no es una policitemia, pero de repente esto es simplemente una poliobulia secundaria, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento es bajar la masa eritrocitaria y con ello pues hacer que la sangre circule más rápido y disminuye el riesgo de trombocitosis, de complicaciones trombóticas, ¿no? Ese es el objetivo básicamente, ¿ya? ¿Cómo puedo lograr bajar, digamos, la masa eritrocitaria? Lo puedo hacer con flebotomías, ¿no? Las sangrías, ¿no? Las sangrías rojas. El paciente le puedo ir sacando en el tiempo sangrías como si fuera él a donar sangre, le voy sacando y con eso estoy disminuyendo la cantidad de glóbulos rojos, ¿no? La otra forma de bajar la la eritrocitosis es con medicamentos, ¿no? A la cabeza, estos son agentes que se llaman citorreductores como la hidroxicarbamida o hidroxiurea, es lo mismo, el busulfán o el interferón también, ¿ya? Y a todos estos pacientes, para disminuir el riesgo trombótico, se les indica aspirina a baja dosis, generalmente 100 miligramos al día, ¿no? Con eso estoy disminuyendo también el riesgo trombótico, o sea, disminuye el riesgo trombótico bajando la hemoglobina, ¿ya? Lo ideal es tener la hemoglobina, dice la literatura, en 45% de hematocrito o menos. 45% de hematocrito o menos, ¿no? Y a eso le asocio aspirina, con eso estoy disminuyendo el riesgo de trombosis. Tener cuidado de dar aspirina en pacientes que están sangrando, tener cuidado de dar aspirina en pacientes que ya sabemos que son alérgicos y tener un poquito de cuidado cuando las trombocitosis son extremas. Algunos dicen por encima del millón, otros dicen por encima del millón y medio, porque por encima del millón y medio de plaquetas, las plaquetas tienden a tener también disfunción plaquetaria, hacen un síndrome de von Willebrand. Es como si hubiera un von Willebrand, se alteran y estos pacientes pueden sangrar. Por eso se dice que cuando las plaquetas están altas, pues tenemos un arma de doble filo, porque por un lado se puede formar trombos y por otro lado el paciente puede sangrar, porque hay una disfunción plaquetaria. Entonces, en esos pacientes tener un poquito de cuidado si le doy aspirina o no, porque si hay una disfunción plaquetaria podría sangrar, ¿ya? Con plaquetas muy elevadas, por encima del millón y medio, ¿ya? Perfecto. ¿Cómo doy tratamiento? ¿Cómo sé si le hago flebotomía o le doy dosiuria? Pues básicamente se estratifica la policitemia vera en pacientes de bajo riesgo o de alto riesgo. ¿Quiénes son de bajo riesgo? Los menores de 60 años y que no tengan ninguna historia de trombosis. ¿A esos qué hago? Simplemente les hago flebotomía para mantener el hematocrito en 45% o menos, le doy aspirina y hay que corregir también los factores de riesgo cardiovascular, pues, ¿no? La hipertensión controlada, las dislipidemias, todo tengo que controlar en este paciente porque eso puede aumentar el riesgo de trombosis. Entonces, solamente le hago flebotomías para bajar el hematocrito, su aspirina y corregir un poquito los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Quiénes son los de alto riesgo? Los de alto riesgo son personas mayores de 60 años o sea, ya sea que sean mayores y ya hayan tenido, o sean menores y que tengan una historia de trombosis, ¿ya? Cualquiera de los dos, o sea, no tiene que ser las dos juntas, ¿no? En la primera sí se tiene que cumplir las dos juntas, tiene que ser menor de 60 años y no tener evidencia de trombosis. En la segunda basta una, ya sea que el paciente sea mayor de 60 o ya sea que haya tenido una historia de trombosis. Ese paciente es de alto riesgo y por tanto a ese paciente ya no basta hacerle fleotomía, sino que tengo que hacerle citorreducción, o sea, darle hidroxiurea o darle busulfán o interferón. Lo que más utilizamos nosotros es la hidroxiurea, hidroxicarbamida. Con eso es llevar también igualito la hemoglobina por debajo del hematocrito, por debajo del 45%. También se le da aspirina. Ahora, si el paciente me debutó con una trombosis,
O sea, si el paciente ya hizo trombosis, porque todo esto es para evitar la trombosis. Pero si ya me debutó con trombosis, ese paciente, aparte de bajarle la carga de eritrocitos, a ese paciente, ya sea con citoreducción o flebotomía, tengo que anticoagularlo. Ya no le doy aspirina, tiene que ser anticoagulante, porque ya me hizo un evento trombótico, sobre todo si es venoso, ¿no? Si es arterial, podría todavía yo darle aspirina, ¿no? Ok, entonces... Ese es el tratamiento, la evolución y pronóstico. Las trombosis arteriales y venosas son las que al final, las complicaciones más frecuentes y la causa de muerte más frecuente en el 50% de los casos de pacientes que no reciben tratamiento, ¿no? Si el paciente con policitemia no recibe tratamiento, pues va a hacer trombosis y el 50% se va a morir por las trombosis, ¿ya? Cuando le doy tratamiento, pues reduce la incidencia de trombosis. Igual puede hacer trombosis, sí, pero en menor probabilidad. Y la sobrevida de estos pacientes se alarga muchísimo, más de 10, 15 años, ¿no? Eh, Tener cuidado que no solamente hay trombosis, también hay sangrado, ¿no? Sobre todo sangrado del tubo digestivo, que pueden ser mortales también, ¿ya? En un 20% ya dijimos de pacientes se puede transformar a mielofibrosis, lo que se llama una policitemia, una mielofibrosis post-policitemia o una policitemia en fase de gasto o agotamiento, que debe sospecharse cuando el paciente ya no necesita la hidroxiuria, el paciente solito baja su hemoglobina, inclusive ya está en anemia, ¿no? Entonces, eso no es normal, o sea, normalmente la policitemia vera pues hace que la hemoglobina esté alta, si ya está bajo, debo pensar que ya la médula ósea se ha fibrosado. ¿Cuándo más? Cuando encuentro esta reacción que se llama reacción leucoeritroblástica. Leucoeritroblástica. Cuando encuentro la reacción leucoeritroblástica, también debemos sospechar de mielofibrosis. ¿Qué es la reacción leucoeritroblástica? Ya lo vimos con los que llevan conmigo acá en el Revaliati. Es cuando hay glóbulos rojos nucleados en sangre periférica, hay leucocitosis, pero a expensas de toda la serie, o sea, hay elementos inmaduros de los leucocitos también, ¿no? Leucocitosis con elementos inmaduros aumentados y glóbulos rojos nucleados. Eso se llama una reacción leucoeritroblástica, ¿ya? Eso les decía era sugerente de qué, de infiltración de la médula que en el contexto de una policitemia vera nos está diciendo que la médula pues se ha infiltrado de fibrosis, ¿no? Se ha fibrosado. Por eso es que los elementos de la hematopoiesis están saliendo afuera de la médula, los estoy viendo afuera, ¿no? Es como ver la médula ósea afuera de la médula ósea, en la sangre periférica, ¿no? Puede haber también poiquilocitos, que no es otra cosa que encontrar dacriocitos, o sea, células en lágrima, eso también es un hallazgo muy sugerente de mielofibrosis o de infiltración de médula, los dacriocitos, ¿no? Células en lágrimas, ¿ya? Otra forma de sospechar que estoy entrando en una fase de gasto es cuando aumenta el vaso, porque le decía que si bien la polisitimias vera da esplenomegalia son moderadas, no son severas, en el caso de la mielofibrosis sí son severas. Entonces, si este paciente se comienza a fibrosar, comienza el vaso a crecer también. Entonces, es otro dato para darnos cuenta si el paciente de repente ya está entrando a la fase de mielofibrosis post policitemia vera, ¿no? Y finalmente, en un 10% de los casos se puede transformar en leucemia aguda, ¿ok? Trombocitosis esencial, igual que la policitemia vera, se deriva de las células progenitoras hematopoyéticas, ¿no? En este caso, lo que prevalece, lo más importante de la trombocitosis esencial son las plaquetas elevadas. Plaquetas elevadas en forma persistente en sangre periférica. No tienen que ser muy elevadas, ¿ah? Basta que estén por encima de 450.000. Pero acuérdense que las plaquetas normalmente son hasta 450.000. Basta que esté por encima, 455, 456, puede ser una trombocitosis esencial, ¿ya? Pero se caracteriza porque a veces también hay algo de leucocitosis, pero rara, casi imposible encontrar hemoglobinas altas, porque si es hemoglobina alta, entonces primero es policitemia, no es trombocitosis esencial. Normalmente se encuentra la hemoglobina
valga la redundancia, normal o baja en estos casos, ¿ya? Entonces, y lo que se va a ver en la médula ósea, vamos a ver más adelante, no vamos a ver esa panmielosis. Vamos a ver que la médula ósea está así, un poquito hiperproliferativa, un poquito, no mucho, pero lo que vamos a ver es que hay una hiperplasia, una gran cantidad de megacariocitos en la médula ósea, una gran cantidad de megacariocitos en la médula ósea, ¿ya? En los riesgos de la trombocitosis esencial, igual que la policitemia vera, la trombosis, la hemorragia y a largo plazo la transformación en leucemia aguda o en mielofibrosis. Esto ya lo dijimos, la gran mayoría de las trombocitosis esencial se acompañan de la mutación del YAR2B617F. No hay mutación del YAR2 exón 12 ni en trombocitosis esencial ni en mielofibrosis, ¿ok? Si no es positiva la mutación del YAP, buscar la calreticulina, que es la siguiente en orden de frecuencia, porque está presente en 15 a 25% de los casos, ¿no? Y si sale negativa, finalmente tengo que buscar la mutación del gen MPL, que está presente en 3 a 5% de los casos. Si todo sale negativo, pues se llama una trombocitosis esencial triple negativa. La incidencia es un poquito, casi igual que la policitemia B, de repente un poquito menos, va de 0,6 a 2,5 casos por 100.000 habitantes por año. Y acá sí hay un mayor predominio en el sexo femenino y hay un mayor porcentaje de personas que son menores a 40 años, ¿no? Un porcentaje un poquito mayor. Se puede ver más frecuentemente trombocitosis esencial en personas un poquito más jóvenes. La persona más joven que he tenido con trombocitosis esencial tenía, no me acuerdo si 20 años o 22 años, ¿ya? Entonces, pero es raro, ¿no? Lo normal es que esto sea más de personas, digamos, por encima de los 50, 60 años. Pero el trombocitosis esencial, como que se puede ver con un poquito más de frecuencia que en las otras dos, mielofibrosis, trombocitosis y policitemia vera, poquito más de frecuencia de trombocitosis esencial en personas relativamente jóvenes, ¿no? ¿Ok? El cuadro clínico, la gran mayoría. En polistemia vera también el porcentaje es la mitad, digamos, un poquito más de la mitad de los pacientes con polistemia vera son sintomáticos, pero hay un porcentaje relativamente significativo de pacientes que son asintomáticos en polistemia vera. Pero en trombocitosis esencial, la mitad o quizás más de los pacientes, o sea, al revés que la superlicitemia vera, son asintomáticos. Son asintomáticos. Uno descubre la plaqueta simplemente en un estudio porque le hizo un hemograma al paciente por alguna razón diferente a esta y descubrió que tiene plaquetas altas y el paciente pues no tiene ninguna molestia, ¿no? ¿Ya? De tal forma que se dice que la trombocitosis es es generalmente la primera manifestación de la enfermedad antes que aparezca otra cosa, ¿no? ¿Ya? ¿Qué síntomas, si el paciente está sintomático, puede haber? Casi lo mismo que la policitemia vera, porque es lo mismo, ¿no? En este caso, en la policitemia vera lo que estaba incrementado eran los glóbulos rojos, acá están incrementadas las plaquetas, y más o menos van a producir lo mismo, va a ocasionar fenómenos oclusivos por la formación de pequeños trombos en las microvasculaturas, por tanto hay como una insuficiencia a nivel microvascular, ¿no? Igualito, con cefaleas, tipo pesadez, mareos, síntomas visuales. La eritromelalgia no es exclusiva de la policitemia vera, ¿no? Puede haber parestesias, ¿no? Entonces, muy parecido. Lo que sí no, por lo menos yo no he encontrado, pero si alguien lo encuentra me avisa, es el prurito acuagénico sí no se ve en trombocitos esenciales, es más típico de policitemia vera, ¿no? Se dice que al debut casi en algunas series llega a 30% de la probabilidad que el paciente ya debute con trombosis, ¿no? Con trombosis, siendo siempre, igual que la policitemia vera, la arterial, la trombosis a nivel arterial más frecuente que la venosa, ¿ya? Hay también posibilidad de hemorragia, es menos frecuente que en el caso de la policitemia vera, y esta sí se asocia más a las trombocitosis extremas, pues, ¿no? Porque acá sí podemos ver plaquetas por encima del 1,5 millones, de los 2 millones, ¿no? Y se dice que cuando hay una persona embarazada que debuta con trombocitosis esencial, más o menos el tercio de los bebés de estas embarazadas se pierden, ¿no? Hay aborto, ¿ok? Cuadro clínico, acá prácticamente en la gran mayoría es normal, ¿no?
es normal. En un porcentaje pequeño de 10%, 15%, de repente podemos palpar un vaso, podemos palpar la punta del vaso, o sea, indicando que hay una esplenomegalia, ¿no? En la gran mayoría no vamos a encontrar ninguna manifestación, ningún signo, digamos, en el cuadro, en el examen físico, ¿ok? En el hemograma lo que predomina son las plaquetas. En algunos casos puede verse una moderada o leve leucocitosis en un tercio de ellos, pero no se ve hemoglobina alta. La hemoglobina suele ser normal o inclusive puede estar disminuida. Generalmente lo que se ve es que es normal. De tal forma que si usted tiene plaquetas elevadas, 2 millones, pero la hemoglobina también está elevada, lo primero que debo pensar es que eso es una poliglobulia y no una trombocitosis esencial. Acá la ferritina es normal, el DHL también puede estar elevado porque es un signo de que hay proliferación, pero no es tanto como, no es tan frecuente como la policistemia vera. Y en la biopsia médula ósea lo que yo voy a encontrar es megacariocitos anormales, grandes, con núcleos hiperlobulados en gran cantidad, formando acúmulos. No núcleos atípicos, ¿ah? Pero sí megas grandes, ¿no? Eh, con gran cantidad de núcleos, por eso es que es hiperlobulado, y formando acúmulos de plaquetas, ¿no? Para que vean la cantidad de megacariocitos que hay, ¿no? Ese es el hallazgo típico de la biopsia y no hay panmielosis, ¿no? O sea, la celularidad en todo caso está normal o ligeramente elevada, pero no hay panmielosis. O sea, no vemos eritrocitos elevados, no vemos serie mieloide elevada, ¿no? ¿Cómo hago el diagnóstico de la trombocitosis esencial? La trombocitosis esencial se puede parecer a muchas cosas. Se puede parecer a la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica puede debutar con plaquetas elevadas y ser una leucemia mieloide crónica. Se puede parecer a la policitemia vera, por eso hay que descartar policitemia vera. ¿Cómo lo descarto? Pues porque en la policitemia vera la hemoglobina está alta. Se puede parecer a la mielofibrosis primaria, ¿no? Hay síndromes mielodisplásicos que van con plaquetas elevadas y otras neoplasias que se acompañan de plaquetas elevadas. Entonces, como parte de los criterios diagnósticos de trombocitosis esencial, está descartar que no se trate de ninguna de estas entidades antes de ponerle el nombre de trombocitosis esencial. ¿Ya? Antes de poner el nombre, entonces tengo que descartar que no sea ninguna de estas entidades, no sea policitemia vera, no sea mielofibrosis, no sea leucemia mieloide crónica, no sea un síndrome mielodisplásico, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito para diagnóstico? Necesito por lo menos los 4 criterios mayores que están ahí o los 3 primeros, si es que no hay el JAK, no hay la calreticulina o no hay el MPL, o sea, un triple negativo, necesito para hacer diagnóstico, pues el criterio menor, ¿ya? Entonces necesito o los 4 mayores, y si no tengo el JAK, necesito los 3 más el criterio menor. ¿Cuál es el criterio mayor? El primer criterio mayor, trombocitosis persistente, no basta una vez, persistente en el tiempo. Ahí dice mayor o igual 450, pero la mayoría dice mayor a 450.000 plaquetas, ¿ya? Segundo criterio, tengo que hacer una biopsia acá. Estoy obligado a hacer biopsia en policitemia vera, no necesariamente, ¿no es cierto? Y acá tengo que hacer una biopsia para documentar qué cosa. Justamente el hallazgo de la proliferación de macrocariocitos grandes, maduros, con núcleos hiperlobulados, etcétera, y donde la celularidad, la celularidad de la médula ósea no es muy alta, ¿no? Y tengo que ver también, al igual que por el sistema Vera, que no haya una reticulina abundante. Puede haber una reticulina grado 1 nada más, pero no más de eso, porque si hay más de eso, entonces ya estoy frente a una mielofibrosis y no tanto en una trombocitosis esencial, ¿ya? Debo tener algunas de las mutaciones y de todas maneras, como criterio mayor, debo descartar que no sea lo que ya repetí, policitemia vera, mielofibrosis primaria, leucemia mieloide crónica, síndrome mielodisplásico u otras neoplasias. ¿Ok? Necesito esos 4 criterios para hacer el diagnóstico.
Si no tengo mutaciones, o sea, es un triple negativo, no hay mutación del YAR2B617F, no hay mutación de la calreticulina, no hay mutación del MPL, para hacer diagnóstico necesito el criterio menor. ¿Cuál es el criterio menor? Que tenga algún otro marcador, o sea, alguna otra mutación que no esté descrita acá, cualquier otra mutación. O si no tengo eso, que yo haya descartado, que la trombocitosis sea reactiva. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causas de trombocitosis reactiva? Y eso está acá abajo. Causas de trombocitosis reactivas, la ferropenia, la esplenectomía, las cirugías, infecciones o inflamaciones, cánceres y síndromes linfoproliferativos. Son las causas que debo descartar, si es que no tengo ni el YA, ni el CAL, reticulina, ni la MPL, debo tener las tres primeras, pero debo también descartar que no sea una trombocitosis reactiva, pues viendo el hierro, viendo el antecedente que no haya sido esplenetomizado, no tenga antecedentes de cirugías recientes, infección e inflamación reciente, que no tenga un diagnóstico de un cáncer metastásico o un síndrome linfoproliferativo. Si eso se cumple, hago el diagnóstico. ¿Cómo descarto que no sea una policitemia vera? Por criterios de policitemia vera, pues si tengo una hemoglobina mayor de 16,5 en varones y mayor de 16 en mujeres, primero probablemente eso sea una policitemia vera, ¿ya? ¿Cómo descarto que no sea una mielofibrosis? Viendo que no haya fibrosis, pues, ¿no? Viendo cómo está la reticulina en la médula ósea, viendo que no haya una reacción leucoeritoblástica, viendo que la médula ósea no sea hipercelularidad con megacariocitos atípicos displásicos, que es el característico del síndrome mieloproliferativo. ¿Cómo descarto que no sea una leucemia mieloide crónica? Pido el BCR-ABL. Tengo que ver que el BCR-ABL sea negativo, porque si es positivo, entonces probablemente no es tanto una trombocitosis esencial, sino de repente una leucemia mieloide crónica. ¿No? ¿Y cómo descarto que no sea un síndrome mielodisplásico? Pues viendo la médula ósea que no haya pues signos de displasia, ¿no? No haya diseritopoiesis o disgranulopoiesis, ¿no? Que me esté hablando que esto más probablemente sea una displasia que otra cosa, ¿ya? Entonces, con todos estos criterios, yo hago el diagnóstico de trombocitosis esencial, ¿ok? Entonces, nuevamente, las causas secundarias, eso se tiene que aprenderlas, ¿no? La deficiencia de hierro, la esplenetomía o esplenia, las infecciones crónicas, las inflamaciones crónicas, las hemorragias, las cirugías y, y algunas neoplasias, ¿no? Cánceres, ¿ya? Esto es lo que se ve en una trombocitosis esencial. Acá sí ven espacios blancos, ¿no? Estos de acá que son como gotas blancas, esos son espacios blancos. Ya no veo que toda la celularidad está llena y vean la cantidad de megas que hay acá, ¿no? Un montón de megas. Miren, miren. Todos estos son megacariocitos, ¿no? Enorme cantidad de megacariocitos, grandes, multilobulados. Pues eso ya nos hace el diagnóstico morfológico, por lo menos por anatomía patológica, de probable trombocitosis esencial. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento busca lo mismo que en el otro caso, busca disminuir los eventos trombóticos y hemorrágicos y el control de los síntomas en caso haya, ¿ya? Pero acá sí hay una mayor valor, los grupos de valoración son ya no dos, sino cuatro. Tenemos un grupo de muy bajo riesgo, un grupo de riesgo bajo, un grupo de riesgo intermedio y un grupo de riesgo alto. ¿Cuáles son de muy bajo riesgo? Cuando soy menor de 60 años, no hay JAK2 mutado y no hay historia de trombosis. No hay trombosis, soy menor de 60 y el JAK es negativo. En todo caso, tengo calreticulina o tengo MPL positivos, ¿no? ¿Cuándo soy riesgo bajo? Cuando se cumplen los dos primeros, o sea, no hay historia de trombosis, la edad es menor de 60 años, pero ahora sí tengo el JAK mutado. Como tengo el JAK mutado, eso ya no es de bajo riesgo, eso es riesgo bajo nada más. Riesgo intermedio, cuando no tengo historia de trombosis, no tengo el JAK mutado, pero yo ya tengo más de 60 años. Eso es riesgo intermedio. Y riesgo alto,
es cuando yo tengo ya sea la historia de trombosis o la edad más de 60 años y tengo el JAK2 mutado. Y el JAK2 mutado, ¿ya? Eh, Tener cuidado, vuelvo a repetir, en trombocitosis extremas, ¿no? Sobre todo por encima del 1.500.000, porque el paciente puede hacer un síndrome de von Willebrand, ¿no? Que podría producir sangrado en el paciente, ¿no? Sin embargo, hay que valorar cómo está pues los marcajes de von Willebrand para decidir esto, porque de repente no están disminuidos y a pesar de que tiene plaquetas altas, yo igual puedo utilizar la aspirina y no va a sangrar el paciente, ¿no? En todo caso, si tengo los recursos, pedí los marcadores para descartar pues como si fuera una enfermedad de von Willebrand, pero en este caso no es enfermedad de von Willebrand, es un síndrome de von Willebrand. O sea, tengo que pedir el factor de von Willebrand antigénico y tengo que pedir el cofactor de ristocitina, ¿ok? Para ver cómo está, ¿ya? Y bueno, de acá ya viene qué voy a hacer con los de bajo riesgo para simplificar. Los de muy bajo riesgo, lo único que puedo hacer, eh, si es que el paciente no tiene factores de riesgo cardiovasculares, puedo yo inclusive solamente observarlo. Si el paciente tiene factores cardiovasculares, pues tendría que darle una tabletita de aspirina al día, ¿ya? En los de riesgo bajo donde ya el JAK2 está mutado, pero no hay historia ni de trombosis y la edad es menor de 60 años, ¿no? Acá sí yo tengo que dar ya aspirina, ¿no? Se dice que si no tiene riesgo cardiovascular, le puedo dar una vez al día la aspirina y si tiene riesgo cardiovascular, tengo que darle 2 veces al día la aspirina. ¿Ya? En los riesgos intermedios, ¿ok? Donde la persona ya es mayor de 60 años, y el YAR2 no está mutado, si no hay factores de riesgo cardiovasculares, yo podría quedarme solamente con la aspirina y de repente no utilizar todavía hidroxiurea. Sin embargo, si hay riesgos cardiovasculares presentes, tengo ya que utilizar la hidroxiurea y continuar con la aspirina. Y en los de alto riesgo, porque tengo o historia de trombosis o tengo una edad mayor de 60 años con un JAK2 mutado, entonces, si yo ya tuve trombosis arterial, le tengo que dar hidroxiurea más aspirina, pero si he tenido trombosis venosa, tengo que darle la hidroxiurea más anticoagulación, ¿ya? ¿Cuál es la evolución? Tienen una evolución mejor que la policitemia vera. Es moderadamente reducida la sobrevivencia con respecto a la sobrevida normal del paciente normal, ¿no? La sobrevida de un paciente normal, la trombocitosis tiene una ligera disminuida sobrevida, es muy parecida, o sea, la sobrevida es mejor que policitemia. Se transforma en un 5 a 10% de los casos a mielofibrosis y la transformación aguda también es más rara, 2 a 5% de los casos. Puede haber, pero es más rara. No puedo decir que no se transforma, se pueden transformar, pero un porcentaje menor que en la policitemia vera, ya sea para mielofibrosis o para leucemia aguda. ¿Ok? Mielofibrosis primaria, para terminar rápidamente, muchachos, pueden estar cansados. Esto se conocía antiguamente como mielofibrosis idiopática o metaplasia mieloide agnogénica, ¿no? Ahora el nombre es mielofibrosis primaria, ¿ok? ¿Cuál es el problema acá? Que se está formando fibrosis en la médula ósea. La médula ósea se llena de fibrosis. Al llenarse la médula de fibrosis, ¿qué pasa? La eritropoiesis, la hematopoiesis sale fuera de la médula, pues porque la médula ósea está invadida por la fibrosis. Por tanto, hay un vaso que crece enormemente o puede haber también un hígado un poco grande, ¿no? Porque la hematopoiesis se vuelve extramedular a nivel del vaso o del hígado, ¿no? Y a veces inclusive se acompaña de osteoesclerosis, o sea, todo el hueso comienza a consolidarse, ya se llena ese medio que normalmente está en la médula ósea, pues se esclerosa, termina esclerosándose por la fibrosis, ¿no? ¿Ya? Igualmente, este es un problema de la célula progenitora
hematopoyética, ¿ok? ¿Ya? Y la fibrosis es un fenómeno secundario, ¿ya? Producido por el microambiente debido a la liberación de las citoquinas de estas células anormales, ¿no? O sea, la célula progenitora mutada libera una serie de citoquinas, altera el microambiente y el microambiente es lo que lleva a que haya una reacción fibrótica de la médula ósea, una reacción fibrótica de la médula ósea. ¿Ok? Eso más o menos es lo que quiere decir acá, ¿no? Hay una proliferación de las células, los progenitores clonales salen a sangre, hemos dicho que en la sangre puede haber leucoritoblastos a veces, ¿no? Van al vaso, al hígado, y cuando termina de fibrosarse la médula ósea, pues la hematopoiesis básicamente está en el vaso y en el hígado, ¿no? Estos megacariocitos patológicos que se producen en la mielofibrosis se destruyen dentro de la médula ósea, liberan una serie de sustancias, factores de crecimiento, citoquinas, y eso produce ¿qué cosa? La formación de mielofibrosis, ¿ok? Y también la formación de esclerosis ósea, ¿no? Los osteoblastos comienzan a formar huesos dentro en lo que era pues la médula ósea, ¿no? La osteoclerosis, ¿ya? Entonces, de inicio es un problema mieloproliferativo, porque hay un incremento de megacariocitos, hay un incremento de progenitores hematopoyéticos anormales clonales, ¿no? Anormales mutados, ¿ok? Pero que en su progreso lo que va a originar es una mielofibrosis, y cuando origine mielofibrosis, más bien las células que estaban elevadas, todas se van a ir, se van a caer, ¿no? Entonces, claro, si yo encuentro la mielofibrosis en la etapa fibrótica, yo voy a ver que el paciente muchas veces tiene pancitopenia. Y uno dice, ¿qué hace la pancitopenia dentro de este grupo de mieloproliferativos, donde el nombre dice que debería haber proliferación? O sea, las células deberían estar elevadas y lo que veo es pancitopenia. Es que tardíamente, inicialmente era mielofibrótico, era mieloproliferativo, pero tardíamente por la fibrosis, pues las células caen. Así como cae en la policitemia vera y después en la trombocitosis esencial también caen las plaquetas cuando se fibrosa la médula ósea. Lo mismo sucede acá, pero esto es total en la médula ósea y más temprano que en las otras dos, y por tanto en el tiempo más rápido que las otras dos. Los pacientes tienen pancitopenia en sangre periférica y no tienen proliferación como debería encontrarla, ¿no? Igualito que la trombocitosis esencial, el orden de mutaciones, primero el JAK2 por frecuencia, segundo la carreticulina y tercero la mutación del MPL. También hay triple negativos, o sea, no encuentro ninguna mutación en ellos, ¿no? Y esto sí es de personas un poquito mayores, ¿no? Por encima de los 60 años, por encima de los 60 años, ¿ok? Eh, a diferencia de las otras dos, acá sí la gran mayoría de pacientes los vamos a encontrar sintomáticos, tienen síntomas. Solamente un 20% de ellos no tienen síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? La anemia es el síntoma más frecuente que está presente en 50 a 60% de los casos. O sea, lo típico en mielofibrosis es que la hemoglobina esté hacia abajo, ¿ya? Puede haber síntomas constitucionales con más frecuencia que en policitemia vera y lógicamente más frecuencia que trombocitosis esencial, ¿no? Si hablamos de síntomas constitucionales, más frecuente mielofibrosis, después policitemia y más raro trombocitosis esencial, ¿ok? ¿Cuáles son los síntomas constitucionales? Los síntomas B, pues los clásicos síntomas B que se ven en el linfoma, ¿no? Baja de peso, sudoración nocturna, febrículas, ¿no? Puede haber con mayor frecuencia hepatoesplenomegalia, predominando la esplenomegalia que a veces puede ser masiva, grande, ¿no? Y eso pues incomoda, da llenura precoz, puede haber sensación de dolor o molestia o de ocupación del hipocondrio izquierdo, ¿no? Puede asociarse al inicio a la presencia también de trombocitosis, pero en algunos casos ya desde el inicio tempranamente puedo encontrar trombocitopenia hasta un tercio de los casos, ¿ya? Estos pacientes
por la gran esplenomegalia hay un incremento del flujo a nivel de la arteria y de la vena porta. Y ese incremento de flujo puede originar que haya una hipertensión portal, con todos los síntomas que tiene la hipertensión portal. Recuerden, eso se ve en cirrosis, ¿no es cierto? Ascitis, varices esofágicas, falla hepática, ¿no? Que pueden complicar hasta casi un 20% de los casos la mielofibrosis primaria, ¿ok? La mielofibrosis primaria. O sea, puede haber signos de patopatía y signos de hipertensión portal por este incremento del flujo a nivel de la vena y la arteria portal, ¿ok? Más raramente puede haber manifestaciones de hematopoiesis fuera de la médula ósea, en otros tejidos. O sea, tener ascitis, pero porque hay una hematopoiesis en el peritoneo. Tener derrame pleural porque hay hematopoiesis a nivel de la pleura. Puedo encontrar tumores. Entro al tumor, saco una biopsia y resulta que parece una médula ósea. Todas son células hematopoyéticas. ¿Por qué? Porque son focos de hematopoiesis extramedular. No es frecuente, pero puede presentarse. No sería raro que yo pueda encontrar signos de hematopoiesis en otros sitios, ¿ya? La trombosis también está como complicación, pero menos frecuente que los anteriores dos, la policitemia vera y la trombocitosis esencial. Menos frecuente, pero también puede ser una complicación de la mielofibrosis. ¿Cuál es la causa de muerte de la mielofibrosis? Básicamente la progresión a leucemia, que ocurre en el 20% de los casos. Puede haber eventos vasculares trombóticos, las citopenias, porque va a caer las células y básicamente ahí los pacientes fallecen sobre todo por infecciones o a veces por sangrados. En el hemograma, ¿qué es lo frecuente y predominante? Pues que haya una anemia, ¿no? Es lo predominante. Y esta anemia generalmente es multifactorial, ¿ah? Porque la fibrosis hace que haya menos eritrocitos, hay una diseritopoiesis, el vaso grande también secuestra glóbulos rojos, hay un mayor flujo y mayor incremento del plasma, del volumen plasmático que hace que se diluya los glóbulos rojos. Por todos esos casos, es frecuente que el paciente con mielofibrosis pues tenga una hemoglobina disminuida levemente, moderada o inclusive severamente, ¿no? No es raro que podamos encontrar en algunos casos leucocitos y plaquetas elevadas al inicio, ¿ya? Confundiéndonos mucho como si fuera pues una trombocitosis esencial, ¿no? Que también va con plaquetas elevadas y leucocitosis. Por eso se parece mucho y hay que hacer un diagnóstico muy claro de diferenciar una de otras, porque los pronósticos son diferentes, ¿no? En nefrotitis de sangre periférica voy a ver la reacción leucoeritoblástica. Esto sobre todo cuando ya está en la etapa fibrótica. En la etapa prefibrótica es poco probable que la vea, pero en la etapa fibrótica voy a ver la reacción leucoeritoblástica que consiste en eritroblastos, o sea, en encontrar glóbulos rojos nucleados. Acá ustedes vean en esta figura, acá está un glóbulo rojo nucleado, ¿ya? Y abundante presencia de dacriocitos. Miren, las células en lágrima. Estas son células en lágrima, ¿ya? Células en lágrima, ¿no? Dacriocitos, ¿ya? Y los leucocitos generalmente aumentados y con una desviación izquierda y se pueden observar formas inmaduras, ¿no? Hasta mielocitos se pueden ver en la sangre periférica. Eso se llama reacción leucoeritoblástica. Vuelvo a repetir, no es patonomónica de mielofibrosis, nos está indicando que hay una infiltración de la médula ósea por cualquier cosa. Puede ser fibrosis, puede ser por cáncer de otro tipo, lo que se llama una mieloptisis. Cualquier cosa que infiltre la médula ósea podría originar una reacción leucoeritoblástica, ¿ya? Pero es característico, entre las patologías que estamos viendo acá, es característico de una mielofibrosis primaria. A veces puede verse eosinofilia y basofilia, pero eso no es frecuente, puede, pero no es frecuente. Y las plaquetas sí muchas veces se pueden ver que son dismórficas en la sangre periférica, o sea, la morfología es anormal de las plaquetas. ¿Ok? En médula ósea, pues vamos a ver esto de acá, que es la reticulina, miren. Esto ya es tejido reticular
que cuando es abundante ya forma colágeno, ¿no? Colágeno invade la médula ósea y vamos a ver estos megacariocitos con estos núcleos muy atípicos, muy irregulares, ¿no? Células muy feas, entre comillas, ¿no? Eso es típico de la mielofibrosis. La mielofibrosis se gradúa desde M0, M1, M2, M3 según el compromiso de reticulina o colágeno. Hasta mielofibrosis grado 1 se puede observar en policitemia vera, en trombocitosis esencial y en la fase prefibrótica de la mielofibrosis. Por encima de MF2 ya estamos ya en la etapa fibrótica, o en el caso de policitemia vera o trombocitosis esencial estamos ya en la mielofibrosis post-policitemia vera o post-trombocitosis esencial. ¿Ok? Diagnóstico, criterios mayores para mielofibrosis en fase inicial o prefibrótica y criterios mayores para mielofibrosis ya en la fase establecida de la fibrosis. ¿Ok? ¿Qué necesito? Pues tengo que tener la biopsia compatible con esos megacariocitos atípicos, pero donde la reticulina todavía no puede ser mayor al grado 1. O sea, acá, ¿no? Hasta acá. Hasta acá es la etapa prefibrótica. Si yo encuentro ya reticulina grado 2 hacia 3, pues ya es la etapa fibrótica, ¿no? ¿Qué más? Debo descartar que no sea una leucemia amiloide crónica, para eso tengo que pedir el BCR-ABL. Debo descartar que no sea una policitemia vera, eso es fácil porque realmente las mielofibrosis van con anemia, ¿no? ¿No? Entonces si veo pues hemoglobina alta, definitivamente es una policitemia vera. Debo descartar que sí, y aquellos que como veíamos en trombocitos esencial puede haber también plaquetas elevadas. Y debería yo demostrar la mutación ya sea del JAK2, de la carreticulina o del MPL, ¿no? Si no tengo estas mutaciones, si no tengo mutaciones, yo debería tener algún otro marcador clonal o alguna otra mutación, o descartar que la fibrosis de la médula ósea no sea reactiva, ¿no? No sea por una artritis reumatoide, no sea por un síndrome mielodisplásico de fondo, porque todas esas enfermedades pueden también dar fibrosis de la médula ósea. Debería descartarlo, si es que no tengo las mutaciones clásicas o cualquier otra mutación, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere para el diagnóstico? Requiero los tres primeros criterios mayores y por lo menos un criterio menor. ¿Cuál es el criterio menor? Anemia que no sea por otra causa, leucocitos mayor a 11.000, esplenomegalia palpable, ¿no? O aumento de la deshidrogenasa láctica por encima del valor normal referencial. Entonces necesito uno, los tres mayores y uno menor para hacer el diagnóstico de mielofibrosis primaria. Para hacer el diagnóstico de mielofibrosis ya en fase establecida, lo que tengo que encontrar en la biopsia es lo mismo, pero ya grado 2 o 3 de la reticulina, ¿no? Lo mismo no cumplir los criterios para otras enfermedades, demostrar el JAK2 o cualquier reticulina o MPL o cualquier otro marcador clonal, o en todo caso, si no tengo eso, pues demostrar que no sea debido a otra patología. Y necesito también un criterio menor, pero acá aumentamos uno más, ¿no? La anemia, que ya lo veíamos acá, cualquiera de ellos, ¿no? La leucocitos mayores a 11, que ya lo veíamos acá, la esplenomegalia palpable, que ya lo veíamos acá, el aumento de la deshidrogenasa láctea, que ya lo veíamos acá, pero se aumenta ya acá, con criterio menor, la reacción leucoeritoblástica en sangre periférica, ¿no? Si yo encuentro reacción leucoeritoblástica, es un criterio menor. Si tengo los tres criterios mayores anteriores, pues estoy frente a una mielofibrosis primaria en fase establecida. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento? La mielofibrosis sí es una enfermedad muy variable porque depende en qué momento la encontremos. Si lo encontramos en su etapa todavía de proliferación, si lo encontramos ya en su etapa de fibrosis con las células caídas, ¿no? Va a depender mucho, porque si está en la etapa de mieloproliferación, tengo que darle tratamientos para bajar la proliferación. Si lo veo ya en la etapa de citopenias, tengo que darle algo para aumentar las citopenias, ¿no? ¿Ya? Entonces, se dice que si el paciente está sintomático y no hay mayores datos de
eh, que impliquen riesgo, como las leucocitosis muy elevadas, las trombocitosis o trombocitopenias severas, uno podría inclusive observar al paciente, pero esos son los menos, ¿no? La gran mayoría vienen sintomáticos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que determinar en la mielofibrosis? Como acá el porcentaje es mayor a que se transforme en leucemia aguda, lo primero que tengo que hacer es una clasificación de riesgo para medir cuál es el riesgo de que se transforme en leucemia aguda. Porque si tiene alto riesgo de transformación de leucemia amiloide, de leucemia aguda en general, ese paciente debe ser trasplantado, debe ir a trasplante médula ósea. Si no tiene alto riesgo, pues se maneja, como vamos a ver más adelante, dependiendo de lo que el paciente presente, ¿no? Y entonces tenemos hasta tres scores. El último es el más completo, ¿no? Se dice que un score alto es mayor a 3, ¿no? Un intermedio 2 es cuando tiene 2 puntos, un intermedio 1 es cuando tiene un punto, y cuando no tiene un punto, pues es un bajo riesgo. De intermedio 2 a alto riesgo, esos pacientes deberían trasplantarse, ¿no? ¿Qué se considera? La edad, si hay síntomas constitucionales, si la hemoglobina está baja, si los leucocitos están muy elevados, si hay blastos o no blastos, porque si hay blastos más de 1%, ese paciente ya se puede estar transformando en leucemia aguda. Si hay una trombocitopenia, si hay requerimientos transfusionales y si además hay otras mutaciones cromosómicas, unas alteraciones cromosómicas que podrían ser de riesgo desfavorable, todas ellas indicando que este paciente podría transformarse rápidamente en una leucemia aguda. ¿Ok? Entonces, si tiene riesgo intermedio 2 o alto, ese paciente, si tiene menos de 65 años, menos de 60 años, debe ser candidato a trasplante de médula ósea, actualmente conocido como trasplante progenitores hematopoyéticos. En el riesgo intermedio 1 es controversial el trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿ya? La gran mayoría de pacientes, lamentablemente, en la práctica no son tributarios de trasplante. ¿Por qué? Porque son mayores, pues a 60, 65 años, tienen comorbilidades, entonces no pueden ir a trasplante, ¿no? La realidad es que la gran mayoría de pacientes, así tengan un riesgo alto, pues no van a ir a trasplante por la edad o por las comorbilidades, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer estos pacientes que no van a trasplante? Pues manejo médico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Uno, control de los síntomas. No voy a cambiar la historia de la enfermedad, la historia va a seguir igual, pero puedo controlar los síntomas y puedo prevenir las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Las trombosis, las hemorragias, las infecciones, porque si este paciente está neutropénico puede hacer infecciones, etcétera, ¿no? En general, los tratamientos están dirigidos a qué? Uno, mejorar la anemia, porque la gran mayoría de estos pacientes tienen anemia, ¿no? Dos, mejorar alguna otra citopenia, si es que hubiera, ¿no? Plaquetas bajas o neutrófilos bajos. Y tres, mejorar, a- disminuir en todo caso aquellos elementos que están en fase proliferativa, ¿no? Ya sea porque hay una leucocitosis o hay una trombocitosis o hay un gran vaso que nos está diciendo que hay un montón de proliferación o hay síntomas constitucionales, ¿no? El paciente está muy sintomático que nos habla también de una enfermedad que está activa, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Para la anemia hay una serie de, digamos, fármacos que podemos utilizar, como por ejemplo la eritropoyetina, el danazol se puede utilizar acá, los inmunomoduladores como la talidomida, la lenalidomida, o sea, prednisona, tiene buena respuesta para subir la hemoglobina en estos pacientes, o incluso los corticoides solos también pueden tener un efecto sobre la anemia. Para bajar las células elevadas o para disminuir el vaso o solucionar los síntomas constitucionales, o sea, que las manifestaciones de hiperproliferación, podemos utilizar la hidroxicarbamida, ¿ok? El interferón, podemos hacer esplenectomía, podemos dar irradiación al vaso para disminuirlo, ¿no? O podemos utilizar este medicamento que es un anti-JAK2, que es el ruxolitinib, y un medicamento de la misma familia, pero más moderno, el fedratinib. Lamentablemente son medicamentos caros y son prácticamente medicamentos, claro, que han demostrado mejorar un poco la sobrevida, ¿ya? En general. Pero son medicamentos muy caros, ¿no? Son medicamentos muy caros. Claro, si los tengo disponibles y tengo el paciente con
que no me responde bien a la hidroxicargamida, no tengo otra cosa que más que darle, no puedo someterla a esplenectomía, de repente podría darle ruxolitinib para disminuir la leucocitosis, las plaquetas, mejorar, disminuir el tamaño del vaso, mejorar los síntomas constitucionales, ¿no? Para eso sirve, ¿ya? Pero no cura la enfermedad, no cura la enfermedad, solamente maneja las manifestaciones. Y después tenemos los ensayos clínicos que deben ir todos los pacientes que no tienen otro tratamiento y el trasplante de progenitores hematopoyéticos que ya dijimos que era para los pacientes de riesgo intermedio 2 o alto, pero que tengan condiciones, pues que sean menores de 60 años, podríamos jalar hasta 65 años, que no tengan comorbilidades y que por tanto puedan ser tributarios del trasplante. ¿Ok? Y listo, que creo que ahí acabó. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Alguna duda? ¿Me confirman si hay alguna duda, algo? ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias por asistir a la clase. Espero que les vaya bien en el examen. Estudien, sí, para el examen, por favor. ¿Ya? Cuídense mucho. Espero verlos pronto en algún momento por acá. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Buenas Gracias, tardes. doctor. Muchas Hasta gracias, luego, hasta doctor. luego. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego. Cuídense.